Buenas tardes, señoritas y señores estudiantes. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Centro de Química. Por favor, ¿me pueden dar información si es que me escuchan adecuadamente y si la compartición también es buena? Buenas tardes, profe. Sí. Muchas gracias, muy amable. Bien, vamos a continuar. Habíamos revisado las leyes, la ley combinada, y hoy vamos a ver la ley de Dalton de las presiones parciales. Ayer también habíamos visto la manifestación de la ley de Avogadro, que tiene referencia al número de moles presente de un gas, o presentes de un gas de una mezcla o por sí solos, ¿no? Hoy vamos a ver la ley de Dalton de las presiones parciales. Para el efecto, aquí se menciona a un gas que es recogido con una presión también del vapor de agua. Entonces señala que cuando un gas se recoge sobre agua, aquel gas que se recoge se pone de hecho en contacto con el vapor de agua. Se entremezclan completamente debido a la gran difusibilidad de los mismos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hace referencia? Posiblemente ustedes sí realizaron, si es que trabajaron tal vez en la parte experimental en el colegio, en la obtención de oxígeno. El oxígeno en el laboratorio se obtiene con relativa facilidad, ¿sí? En procesos como el de descomposición de una oxisal como el clorato de potasio, el KClO3, que es una sal de color blanco. Entonces se pone, háganse por favor, acompáñenme en mi relato, acompáñenme con su imaginación, en que ponemos, qué sé yo, un cuarto del contenido de un tubo de ensayo de clorato de potasio. Entonces colocamos en un tubo de ensayo, acoplamos en la parte superior, en la boca del tubo, un tapón con un tubo de desprendimiento y conectada a una manguera, ¿no es cierto? Esta manguera va hacia a un recipiente que contiene agua y allí tenemos a Erlenmeyers, un recipiente lleno de agua colocado de manera invertida. Y hacia la boca de ese Erlenmeyer o frasco colocamos la manguera que viene desde el tubo de ensayo. Entonces, muy bien, con un mechero procedemos a calentar de manera continua, con la llama de un mechero, el clorato de potasio que está dentro del tubo. Entonces este comienza a ser afectado por el aumento de la temperatura. Es como que si se mueven las partículas de esta sal y después de un momento se funde, es decir, se transforma al estado líquido. Y luego, como el calentamiento sigue, comienza a descomponerse. Comienza a desprender un gas. Este gas
pasa por todo ese trayecto que les digo, el tubo de desprendimiento, la manguera, y llega a la boca del Erlenmeyer, que tiene agua en su interior, está en forma invertida, y comienza a entrar este gas al interior del Erlenmeyer, que está en esta cuba hidroneumática que contiene agua, y comienza a desplazar el agua contenida en este recipiente, en el Erlenmeyer, hasta que en un momento determinado desaloja todo el agua. Este gas que ingresa es oxígeno. Entonces, del clorato de potasio, por descomposición, se descompone, vale la redundancia, o como producto de la reacción de descomposición, se obtiene cloruro de potasio, una sal aloidea neutra, y oxígeno. Entonces, el oxígeno ingresa al Erlenmeyer y este gas, se señala aquí en el resumen, que es recogido sobre el agua, se pone en contacto con el vapor de agua, porque recuerden que estamos desplazando agua para reemplazar esa agua por el oxígeno. Entonces, el momento que interactúa con el agua a temperatura ambiente permite que un cierto número de moléculas del agua que está en estado líquido pasen a la fase de vapor, se evapore. Entonces el agua puede evaporarse desde los 0 grados. Desde los 0 grados una pequeña cantidad de moléculas de agua pasan a la fase de vapor. Conforme aumenta la temperatura, la cantidad de moléculas de agua que pasan a la fase de vapor aumenta también. Hasta que cuando llega a nivelar la presión atmosférica, el agua hierve. Entonces, a nivel del mar, a los 100 grados centígrados, el agua hierve. A nivel, qué sé yo, de la ciudad de Quito, cuando llega a tener una presión de vapor de 544 milímetros de mercurio, hierve. Entonces, todo el tiempo está evaporándose el agua. Es decir, pasa de la fase líquida a la fase de vapor. Entonces, si se desplaza el agua por efecto del ingreso del oxígeno, en esta reacción que les estoy poniendo como ejemplo, va a haber una mezcla de oxígeno y de vapor de agua. Entonces, ambos gases se entremezclan completamente por su gran facilidad de difundirse, ¿ya? Y este comportamiento observado se resume en la ley de Dalton, que dice: la presión total ejercida por una mezcla gaseosa. Aquí la mezcla gaseosa del ejemplo es vapor de agua y oxígeno. Entonces, la presión ejercida por esta mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de los gases componentes de la mezcla, es decir, a la presión del vapor de agua a esas condiciones de temperatura, por ejemplo, 15 grados centígrados, a nivel o 16, a nivel de la ciudad de Quito, en el laboratorio del Centro de Química, ¿no es cierto? Y ya ejerce a esa temperatura una determinada presión. Supongamos que sea 30 milímetros de mercurio la presión de vapor del agua a esa temperatura, 30 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, la presión total ejercida por la mezcla va a ser igual a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, si la presión atmosférica en Quito es 544, pongamos números cerrados, 540 milímetros de mercurio, y el agua, la presión de vapor del agua en esas condiciones, a esa temperatura de 15, 16 grados, es 30 milímetros de mercurio, perdón. Entonces, la presión atmosférica, ¿es cierto?, va a ser igual a la presión del gas oxígeno más la presión del vapor del agua. Y si queremos conocer la presión del gas oxígeno, simplemente despejamos, ¿no? Y será igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor del agua a 15 grados centígrados. Entonces, si es que esto es 540 menos 30, la presión de gas, en este caso del oxígeno, que se llama gas seco, ya no está mezclado con el vapor del agua, será igual a 510 milímetros de mercurio. Observe, entonces de esta manera se obtiene la presión de un gas determinado, ¿ya?
Entonces es muy interesante la aplicación de esta ley, la ley de Dalton de las presiones parciales. Entonces aquí tiene el resumen, la ecuación, ¿no? La presión atmosférica o la presión total, en otras palabras, es igual a la suma de las presiones de los gases componentes de la mezcla parciales. Entonces, en este caso del ejemplo, la presión del oxígeno más la presión del vapor del agua es igual a la presión atmosférica. Entonces, en cada instante que va evaporándose, que va desplazando el oxígeno al vapor del agua y la temperatura permanece constante, la presión del gas que ingresa, en este caso el oxígeno, y la del agua a esa temperatura va a ser igual a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, el momento que queremos obtener la presión del gas desconocido, ¿no es cierto? Ese dato desconocido, simplemente lo que hacemos es restar la presión atmosférica menos la presión de vapor del agua a esa temperatura. Estas presiones de vapor se encuentran tabuladas en los textos. Debe haber en Chang, tenemos en un sitio determinado del texto, no recuerdo en qué capítulo, tiene la tabla con la presión de vapor del agua desde 0 grados hasta 700, hasta 100 grados, que es la temperatura de ebullición a nivel del mar, ¿no? Llega a 760 milímetros de mercurio, es decir, la temperatura de ebullición del agua, 100 grados, y la presión de vapor del agua, 760 milímetros de mercurio. Entonces vence la presión atmosférica y el agua comienza a hervir y puede llegar a hervir todo el contenido del agua de un recipiente que le sometemos a calentamiento hasta evaporarse completamente, ¿no? Bien, entonces para reforzar estos temas en cuanto a la ley de Dalton de las presiones parciales, usted va a resolver los ejercicios que están planteados en el texto de Chang en las páginas 215, 216 y 218, ¿ya? Correspondientes a los numerales 5.9, 5.10, 5.19, 5.21, 5.25, 5.67, 5.69. Pues aquí tiene 5 y 2 son 7 ejercicios para entregar la próxima semana, ¿no? Es decir, los ejercicios van desde Dalton y las presiones parciales. Bien. Entonces aquí viene el análisis de lo que habíamos visto en el video el día de ayer, el principio o la ley de Avogadro, donde interviene el número de moles del gas, ¿no? Entonces hay una relación entre volumen y cantidad de gas, lo que conlleva al establecimiento de este principio, ley de Avogadro. Entonces señala como complementación de los estudios de Boyle, Charles, Gay-Lussac, en las leyes correspondientes que hemos revisado, Avogadro estableció que a la misma temperatura y presión, observe, temperatura y presión constantes, ¿no? Volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de moléculas o átomos, si es que el gas es monoatómico, por ejemplo, en los gases nobles, ¿no? Ahí no hay agrupamientos de átomos para formar la molécula del gas, sino que cada uno tiene una existencia libre, ¿sí? Así tenemos al helio, al neón, el argón. No hay agrupaciones de moléculas, no hay agrupaciones en moléculas de estos átomos. Cada átomo constituye una mol. Observe, ¿bien? Entonces, esa mol va a ser igual al peso atómico. En el caso del helio, ¿cierto? Tenemos como mol 4. Cuando tenemos 4 gramos de helio, tenemos una mol de helio y este ocupará 22.4 litros de volumen en condiciones normales, ¿ya? Entonces, muy bien. Como consecuencia, aparece esta ley, que dice en concreto que a presión y temperatura constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente. Como vimos en el video el día de ayer, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos ingresar más moles del gas que está contenido en un recipiente, aumentará el volumen cuando la temperatura y la presión son constantes, ¿no es cierto? Perdón. Si la presión
y la temperatura son constantes, al aumentar el número de moles, aumentará el volumen. Entonces hay una relación directa entre volumen y número de moles. ¿De acuerdo? Nuevamente, topando la ecuación del gas ideal, ¿no? P por V en RT, que reúnen las expresiones anteriores, las leyes anteriores, las leyes de los gases, el principio de Avogadro, ¿no es cierto?, formando la ecuación de estado, la ecuación del gas ideal, P por V es igual a nRT, ¿sí?, en donde la presión, dependiendo de las unidades de R, ¿no es cierto?, la presión va a estar en atmósferas, el volumen en litros, en el número de moles, T, la presión en grados Kelvin, ¿no? Donde R dice la constante de proporcionalidad, se denomina constante de los gases. La ecuación remarcada es conocida como la ecuación del gas ideal. Las discrepancias en el comportamiento de los gases reales en márgenes razonables de temperatura y presión no alteran los cálculos que se efectúen, si es que las condiciones de presión, de temperatura, están dentro de los parámetros que habíamos señalado cuando consideramos un gas ideal, es decir, a bajas presiones, y pueden ser temperaturas un poco más altas, pero en todo caso la presión debe ser baja, ¿no? Entonces, por tanto, pues, ¿sí? Perdón, le puedo interrumpir. Una consulta. Me surgió una duda en el tema de relación entre volumen y cantidad de gas. No sé si le puede subir un poquito. ¿Por aquí? Sí, digamos que tenemos en un recipiente Sí, una cierta viste, cantidad o un sí, volumen disculpa de... que te interrumpa, ¿sí viste el video ayer? Sí, sí, pero... Ya, el último, ¿no es cierto? En el cual, aparte de tener ese émbolo, ¿no es cierto?, teníamos una conexión lateral por donde ingresaba más gas, ¿no? Ajá, Entonces, estaba que la presión y la temperatura están constantes, es decir, el recipiente que contiene la cantidad A, digamos, la cantidad 1 de gas es, qué sé yo, 20 moles, ¿ya? Entonces, cuando está la presión y la temperatura constantes, tenemos esa condición, ¿sí? sí, Entonces, el volumen del gas es directamente proporcional a ese número de moles presente. Pero si incrementamos el número de moles por la conexión lateral, ¿qué va a pasar? El volumen va a aumentar, sin que aumente ni la presión ni la temperatura, sino el número de moles del gas. Por eso teníamos una conexión lateral, por la cual mediante una válvula, una llave, permitíamos el ingreso de más gas. ¿Sí? sí, profe, y en ese caso de que tengamos un émbolo, si introducimos más volumen de gas, el émbolo se movería. Va a desplazarse, claro. Ya, ya, esa era la pregunta. Gracias, profe. ¿No? Si es que no tiene un desplazamiento, ¿qué va a pasar? Va a La aumentar la presión. presión. Sí, Claro. esa era la pregunta. Gracias. Sí, sí, correcto, gracias a ti. Bien. Entonces, la aplicación de la ecuación de estado, de los gases ideales también, puede utilizarse indistintamente, ¿no? Siempre y cuando los márgenes no sean extremos, en cuanto tienen que ver principalmente con la presión, y, y la temperatura sí puede tener rangos un poco altos, no hay problema. Si hablamos, por ejemplo, de 100, 120 grados centígrados, tal vez, ¿ya? Pero mucho más, acercarnos a 500, 700, 900, 1000 grados, ya no, ya va a haber inconvenientes, ¿no es cierto? Pero en condiciones normales, comunes y corrientes del medio en que vivimos, no va a ocurrir aquello, ¿de acuerdo? Cuando ocurre aquello, se aplican las leyes con la corrección correspondiente. Hemos de ver, al finalizar el estudio de los gases, que hay una corrección para gases reales. Ahí tiene que tomarse en cuenta el volumen propio de los gases y estas variantes de condiciones cuando son extremas. Entonces, el cálculo de R, ¿no es cierto?, en condiciones de presión, temperatura estándares, normales, ¿sí?, tienen como presión una atmósfera, 22.4 litros, una mol de cualquier gas a 273 Kelvin. Y el valor
de la constante va a ser 0.082057. Generalmente a veces decimos 0.0821 en litros, atmósferas, grados Kelvin sobre mol. Litros de atmósfera sobre grados Kelvin sobre mol. Aquí nos plantean un ejercicio. Observe, el hexafluoruro de azufre es un gas. Señala aquí incoloro e inodoro. No tiene color, no tiene olor. Y también es poco reactivo, entonces sirve muy bien para un proceso de mediciones porque no va a contaminar, no nos va a afectar mayormente el hexafluoruro de azufre, ¿sí? Lógicamente, guardando las medidas de seguridad correspondientes, se podría trabajar con este gas. Entonces dice que debemos calcular la presión en atmósferas ejercida por 1,82 moles del gas en un recipiente de acero de 5,43 litros de capacidad a 69,5 grados centígrados. Observe, aquí tenemos todos los datos pertinentes para determinar, nos piden aquí la presión, ¿no? La presión despejamos, ¿no es cierto? Va a ser igual a nRT sobre B. Tenemos el volumen, debe estar en litros si utilizamos esta constante, ¿no es cierto? El volumen está en litros, ¿ya? El número de moles, 1,82, la temperatura, más 273, tendremos la temperatura en grados Kelvin, entonces no hay ningún inconveniente para calcular la presión, ¿no es cierto? Solo es de aplicar. Otro dato importante que siempre debemos tomarlo en cuenta es tomar como un referente en la resolución de los ejercicios, de problemas, que una mol de un gas en condiciones de presión y temperatura estándares ocupan 22,41 litros, ¿sí? Entonces aquí nos piden efectuar otros ejercicios. Entonces acá ya teníamos unos cuantos, teníamos acá 7, la relación en cuanto a Avogadro, gas ideal, ¿sí? Tenemos aquí un ejercicio y nos piden efectuar otros ejercicios. Podemos hacer unos 2 ejercicios más. Tendríamos 7 y 3 son 10, hasta aquí. Y aprovechando la ecuación de estado, también hay cómo determinar, observe otra propiedad importante, que es la densidad de los gases, ¿sí? Entonces, tomando como referente la ecuación, ¿qué tenemos? Observe que n sobre b, recuerde que teníamos P por B es igual a nRT, P por B es igual a nRT, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Por conveniencia colocamos la relación entre el número de moles y el volumen. N sobre B es igual a P sobre RT. Entonces sabemos bien que el número de moles de un gas va a ser igual a la masa del gas sobre la mol, ¿sí? El número de moles va a ser igual a la masa sobre la mol, donde M es la masa del gas y M es su masa molar, ¿sí? En gramos por mol, M en gramos. Entonces, muy bien, bajo esa circunstancia, ¿qué tendremos? Que M sobre M mayúscula por B va a ser igual a P sobre RT. Entonces, pasamos, ¿no es cierto? Todo esto constituye la masa sobre el volumen, constituye la densidad. Entonces, trasladamos M al otro miembro, al otro lado. Entonces, la densidad de va a ser igual a la presión por la mol sobre la constante universal por la temperatura absoluta. Entonces, podemos determinar sin ningún inconveniente la densidad de un gas, que es una propiedad muy importante que generalmente nos proveen los fabricantes de gases, por ejemplo, que nos abastecen a los laboratorios, ¿sí? Nos dicen la densidad de este gas es tanto. Entonces, muy bien, nosotros con ese dato también podemos calcular otras cosas, como la mol y los otros componentes de la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio planteado y efectuamos unos 2 más. Teníamos 10, tenemos 11 y unos 2 más tenemos 13 ejercicios, ¿no? De igual manera, podemos determinar la masa molar. Despejamos la masa molar en la ecuación. Por eso les decía, la densidad es muy importante. Generalmente nos proporcionan la densidad.
Entonces podemos calcular la mol. Si no conocemos de qué sustancia se trata, determinando la mol podemos identificar también el gas. Observe, dice, si una sustancia desconocida es un gas, se puede encontrar su masa molar gracias a la ecuación del gas ideal. Lo que se requiere es determinar el valor experimental de la densidad. Entonces, muy bien, ¿cómo se determina? ¿Sí? A una presión y temperaturas conocidas. Si estamos en un laboratorio, vamos a conocer la presión atmosférica, es decir, la presión en la cual estamos trabajando, y también la temperatura. Si no hay necesidad de calentar o algo por el estilo, ni de enfriar, podemos determinar la temperatura en ese momento del laboratorio, la presión atmosférica, y esas son las condiciones que podemos sin problema tener, ¿no? Entonces vamos a tener la temperatura, vamos a tener la presión, conocemos R y debemos determinar la densidad. Entonces, ¿cómo se determina la densidad? Tenemos el gas desconocido. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Manejamos el calentamiento de tubos de vidrio fusible, en donde se va a ablandar con el calor el tubo. Entonces tomamos una fracción, puede ser unos 15, 20 centímetros de un tubo de vidrio fusible. Tenemos un gas, lo prendemos al gas, tenemos la llama del gas, la colocamos en condiciones de combustión completa, es decir, de la más alta energía, que puede dar la llama de un mechero, y un lado del tubo lo acercamos a nuestra boca, el otro a las llamas del mechero. Entonces lo ablandamos con el calor en la zona más caliente de la llama del mechero, la confluencia de la zona oxidante y reductora, es el punto más caliente, y vemos que se funde y se cierra esa parte del tubo. Entonces, una vez que se cierra, le seguimos manteniendo allí, retiramos un momento y comenzamos a soplar. Entonces, el aire o el dióxido de carbono que expiramos, ¿sí?, va a inflar a esta parte blanda, caliente del vidrio, y va a formar una esfera, ¿ya? Y si vemos que ya la esfera tiene un volumen más o menos adecuado, ¿no es cierto? No muy grande, ¿no es cierto? Porque va a volverle más frágil a las paredes, se puede romper, ¿ya? Entonces, cuando ya tiene un volumen adecuado que podemos tomarlo como referente, dejamos de soplar, retiramos y dejamos de enfriar. Una vez que esté frío, cortamos el cuello de este baloncito que hemos obtenido y lo limamos, lo pulimos, y ahí podemos colocar un tapón. Entonces, ¿qué hacemos? Este baloncito, este bulbo, lo pesamos, ¿sí? Lo pesamos, entonces ya tenemos el peso del bulbo. Luego colocamos el gas desconocido y tapamos, ¿sí? Previo a aquello, una vez que hemos tenido ya construido el bulbo, colocamos agua, ¿no es cierto?, hasta el borde, hasta donde ingrese el tapón que vamos a utilizar, y medimos el volumen, el volumen que contiene este bulbo. Entonces medimos en una probeta, retirando, llenando hasta esa señal, hasta donde ingresa nuestro tapón, ¿no es cierto? Y tenemos el volumen que contiene ese material, ¿ya?, ese bulbo. Entonces ya tenemos el volumen, nos falta colocar el gas. Entonces colocamos el gas, tapamos y pesamos. Entonces ahí vamos a tener el peso tanto del gas desconocido como del bulbo sin ese gas. Entonces, restando el peso total, o la masa total de la masa del bulbo, tenemos la masa del gas desconocido, y como conocemos el volumen, masa sobre volumen, tenemos la densidad. Entonces ahí ya podemos aplicar la ecuación, ¿sí? Es lo que nos dice acá. En un experimento típico, un recipiente o bulbo
de volumen conocido, se llena con la sustancia gaseosa en estudio, se registra la temperatura y la presión de la muestra del gas del sitio donde estemos y se determina la masa total del bulbo más la muestra de gas. Luego se evacúa o se vacía el bulbo y se pesa otra vez. La diferencia en masa es la masa del gas. La densidad del gas igual a la masa dividida entre el volumen del bulbo. Una vez conocida la densidad del gas, podemos calcular la masa molar, ¿sí?, de la sustancia empleando la ecuación anterior, así de concreto, ¿no? Ya en los laboratorios, a nivel de las universidades y también, de hecho, de las empresas, de las industrias, se tiene equipos inclusive computarizados, automáticos, en donde se coloca un gas desconocido y mediante el llamado espectrómetro de masas, ¿sí?, determina la masa molar, que se basa fundamentalmente en lo que hemos visto, ¿no?, en las leyes, en los principios determinados. ¿De acuerdo? Un espectrómetro de masas es muy útil, de hecho, porque nos ayuda disminuyendo el tiempo, ¿no? Porque si hacemos todo esto, observé, para determinar la masa de un gas desconocido en la industria, requiere mucho tiempo. Entonces, aquello, bueno, que es evidente que debemos conocer en qué se fundamenta, ¿no es cierto?, un espectrómetro, ¿ya?, de masas, es correcto, ¿no? Esto lo hacemos en el laboratorio de enseñanza, ya directamente en la industria, en los laboratorios ya especializados, utilizamos un espectrómetro de masas, en donde allí hay como determinar la masa molar, fundamentada, insisto, en los mismos principios y leyes que hemos observado. Entonces aquí tenemos más ejercicios, teníamos 13 creo, ¿no? 14, 15, 16 y 17. Entonces aquí están ejercicios relacionados con los temas anteriores. Bien, ¿qué más? Habíamos señalado que en circunstancias muy frecuentes, dentro de los procesos de cambios químicos, de reacciones químicas, se presentan como reactivos, como productos, o en ambos casos, como reactivos o productos gases, ¿ya? Entonces podemos emplear relaciones, señala acá, de moles y de volúmenes y los otros componentes de la ecuación de estado, por ejemplo, para utilizarlas como herramientas y resolver problemas de la cotidianidad. Aquí nos plantea una reacción en la cual se puede utilizar estas herramientas, ¿no? Dice, observe, y también se presenta aquí una forma de calcular, una estrategia, como señala el texto de Chang. Esto es tomado textualmente de Chang. Dice, calcule el volumen de oxígeno en litros requerido para la combustión completa de 7.64 litros de acetileno. El acetileno es un combustible muy utilizado, por ejemplo, para soldar, ¿sí?, en la suelda acetilénica, que se llama. Entonces produce una llama de alta energía. Entonces, generalmente tienen los sitios, en las mecánicas, en los sitios donde enderezan piezas de vehículos que han sufrido los choques, deformaciones, ¿ya? Entonces, generalmente se utiliza acetileno. El acetileno se mezcla con el oxígeno, hay una chispa a la salida de una pistola de suelda y se produce la llama de acetileno, una llama larga de color azul-violeta, es decir, una combustión completa. Entonces, esto es tomado de la vida diaria, ¿no? Entonces, muy bien. Hay 764 litros de acetileno. Se pide que se calcule el volumen de oxígeno en litros para combustionar este volumen de acetileno a una temperatura determinada y presión también determinada, a una misma temperatura y presión. Si no va a haber cambios en cuanto a la temperatura del comienzo de la reacción con el final de la misma, es decir, la combustión en sí, ¿ya? Entonces, muy bien, aquí tenemos, observe, el acetileno más
el oxígeno para dar, como se trata, perdón, de una combustión completa, que tendremos como productos dióxido de carbono y agua. Lógicamente más energía, ¿no? Que es la energía que nos sirve para soldar, ¿ya? Un delta H exotérmico, muy importante. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay que igualar la ecuación, ¿sí? Entonces, se procede de esa manera, una vez igualada la ecuación por los métodos que usted crea pertinente, ya tenemos una base fundamental para el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, observe que la temperatura y la presión del oxígeno y del acetileno son las mismas. Ya no va a haber variaciones. ¿Qué ley de los gases necesitamos para relacionar el volumen de los gases con las moles? Es decir, el volumen con N. Recuerde a Avogadro, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo con la ley de Avogadro, a la misma temperatura y presión, el número de moles de los gases está directamente relacionado con su volumen. ¿Ya? En base también a la pregunta que nos hizo la compañera Tipan Luisa, ¿no es cierto? Ya, Tipan Luisa Hernández. Correcto. Entonces, muy bien. Se utiliza la ley de Avogadro, entonces relaciona el número de moles con el volumen. Entonces, con base a la ecuación, que está acá, podemos hacer las siguientes deducciones. ¿Qué vemos? Que 5 moles de oxígeno son necesarias para reaccionar con 2 moles de acetileno y producir una combustión completa. ¿Ya? Entonces recuerde cómo Avogadro plantea, hay como relacionar volúmenes entre sí. Entonces, de igual manera, 5 litros de oxígeno, ¿sí? 5 litros de oxígeno reaccionarán con 2 litros de acetileno. Recuerde que cuando no varía la temperatura y la presión en dos gases a esas condiciones iguales, los volúmenes también son equivalentes, en base al proceso químico que se desarrolla aquí. No hay ningún inconveniente en comparar 5 litros de oxígeno o determinar que 5 litros de oxígeno reaccionarán con 2 litros de acetileno. Entonces, el volumen de oxígeno que reaccionará con 764 litros de acetileno, que teníamos 2 litros, simplemente relacionamos con una regla de 3, la expresión, ¿no es cierto? 764 litros de acetileno, una conversión muy sencilla. Entonces queremos eliminar litros de acetileno, muy bien, para que nos quede litros de oxígeno, ¿sí? 5 litros de oxígeno reaccionan con 2 litros de acetileno, simplificamos y el resultado 19.1 litros de oxígeno es lo que nosotros requerimos para combustionar completamente esta cantidad de acetileno, siempre que las condiciones de temperatura y presión se mantengan. Ahí utilizamos la ley de Avogadro, la ley o principio de Avogadro. Muy bien. Aquí tenemos una complementaria de un ejercicio más relacionando la reacción que se da para la obtención del dióxido de nitrógeno. Observe, a partir del óxido nítrico o monóxido de nitrógeno se combina con el oxígeno y forma el dióxido de nitrógeno. Entonces hay que igual la ecuación química y trabajar de manera similar a lo que hicimos acá. Dice, si 9 litros de óxido nítrico o monóxido de nitrógeno reaccionan con un exceso, observe, con un exceso de oxígeno a temperatura y presión estándar, ¿sí? Ya sabemos cuáles son. ¿Cuál es el volumen litros del dióxido de nitrógeno producido? Entonces aquí nos introducen otros datos a considerar, ¿no? Un poco diferente desde acá, pero un poquito de razonamiento elemental nos conduce a poder determinar y dar respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos también otras dos propiedades que habían sido señaladas en el primer video. La difusión y efusión de los gases, ¿sí? En la difusión, ¿qué tenemos? Un gas ocupa todo el espacio que le sea disponible, ¿no es cierto? Entonces dice la difusión, es decir, la mezcla gradual
de las moléculas de un gas con moléculas de otro gas en virtud de sus propiedades cinéticas constituye una demostración directa del movimiento aleatorio de los gases. Entonces, muy bien, si tenemos, qué sé yo, monóxido de carbono, que por una combustión incompleta se presenta en un momento determinado, este gas de esta especie gaseosa se va a mezclar con el aire de una manera completa después de cierto tiempo, en base a la cinética propia del monóxido de carbono. Entonces luego va a formar una mezcla que va a ser de hecho tóxica, en el ejemplo que yo he traído a colación, ¿ya? Pero eso es lo que ocurre, ese proceso se llama difusión, ¿sí? Dice, a pesar de que las velocidades moleculares son muy grandes, el proceso de difusión toma un tiempo relativamente también grande para completarse. Entonces la mezcla va a ser gradual, de poco, hasta ocupar el recipiente que los contiene, recuerden. Entonces se trata de una habitación en donde se produce una combustión incompleta. Por ejemplo, cuando nosotros no hacemos un mantenimiento adecuado de nuestras cocinas a gas, entonces los quemadores están no muy limpios, ¿no es cierto? Hay tal vez obstrucciones, se va a producir una combustión incompleta de los gases que componen el gas de uso doméstico, que esencialmente son propano y butano. Entonces, cuando no hay suficiente cantidad de oxígeno, uno de los productos va a ser el monóxido de carbono. Entonces, estamos en un espacio muy reducido, va a seguir contaminando. Es cierto, en un momento dado va a llegar a tener niveles de toxicidad. Y a veces es muy tarde. No sé si ustedes han escuchado de intoxicaciones con monóxido de carbono que se da cuando calefones, por ejemplo, están al interior de, qué sé yo, del cuarto de baño, donde está la ducha. Entonces no hay suficiente ventilación. Entonces a veces los calefones no son sujetos de un mantenimiento frecuente. ¿Y qué pasa? Simplemente hay producción de monóxido de carbono, se llena ese cuarto con monóxido y simplemente ejerce su acción tóxica y la gente puede morir, ¿ya? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, hacer mantenimiento de este tipo de implementos que usamos en nuestras casas, ¿sí? Tanto para cocer los alimentos como para bañarnos, ¿no? Un calefón o una hornilla de una cocina a gas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? La difusión se produce y hasta que sea totalmente homogénea, la mezcla va a demorar un tiempo. No es que, por ejemplo, en el caso de la intoxicación del gas producido o dado en un calefón que está al interior de una habitación, va a ser instantánea, ¿no? Porque recuerde, un calefón es una estructura cerrada, no hay suficiente cantidad de oxígeno que esté circulando. Entonces, generalmente se producen combustiones no muy completas. Y de hecho va a haber presencia de monóxido de carbono. Entonces, por eso es conveniente colocar los calefones en sitios aireados, en sitios externos al cuarto de baño o al sitio donde vivimos. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, se producen combustiones incompletas en los automotores y hay gente que se ha quedado dormida en un automotor encendido, ¿no? Y después de poco se intoxica y muere. Es por la combustión incompleta, entonces es muy peligroso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces por ello la difusión de los gases siempre sucede en forma gradual y no en forma instantánea, ¿ya? Moviéndose más rápido el que es más ligero o menos denso, de hecho, ¿no? El que es más liviano, más ligero, menos denso, se moverá con mayor velocidad. El que es más denso, más pesado, se moverá más lentamente. En base a aquello y a las experiencias efectuadas, el químico escocés Thomas Graham, en 1832, encontró, comillas, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, observé, las velocidades de difusión de los gases son
inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus masas molares. ¿Ya? Tiene lógica, ¿no? Las velocidades en condiciones iguales de temperatura y presión de diferentes gases las velocidades son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus masas molares. Este concepto es conocido como la ley de difusión de Graham. Se expresa matemáticamente así. Observe, la velocidad del gas 1 en relación a la velocidad del gas 2 es igual a la raíz cuadrada de las masas molares de M2 sobre M1, ¿no? ¿Sí? Inversamente proporcional, ¿no? Donde B1 y B2 son las velocidades de difusión de los gases 1 y 2, y M1 y M2 son sus masas molares respectivamente. También se puede reemplazar las masas molares por las densidades, no hay problema. ¿Sí? Tiene una relación directa, ¿ya? O mejor dicho, es sujeto de poder utilizarse, ¿no es cierto?, sin ningún inconveniente. Las densidades, relación inversa, ¿no?, de la raíz cuadrada de las densidades. Esta es la difusión. La efusión, habíamos visto también en el primer video, ese globito, se hacía un agujero y comenzaba a efundir, es decir, a salir del globo por ese agujero, puede ser una válvula, ya comparado en otros procesos. Entonces, la efusión es el proceso mediante el cual un gas bajo presión, de hecho, es importante esta condición, bajo presión, se escapa de un compartimiento, de un contenedor a otro, atravesando por un pequeño orificio, una válvula. El contenedor al que se funde está vacío, puede haber un gas previamente, pero ahí ingresará el otro que proviene de otro compartimento. Entonces, siempre va a haber presencia de presión y también de un agujero, de una válvula. En cambio, en la difusión, no hay necesidad de que esas condiciones se den, que haya presión, que haya un agujero o una válvula, simplemente se funde, se mezcla, se difunde mejor, se mezcla. En cambio, en la efusión hay necesidad de esas condiciones. Dice, aunque la efusión difiere en la naturaleza de la difusión, la velocidad de efusión de un gas tiene la misma forma de determinarse mediante la ley de difusión de Graham. No hay inconveniente. Entonces, por ejemplo, aquí ponen el caso de un globo. Un globo es un objeto de hule, es decir, de caucho natural. ¿Ya? El globo, dice, se llena de helio y vemos que este se desinfla más rápido que uno que se llene con aire, debido a que la velocidad de efusión a través de los poros del hule es más rápida para los átomos más ligeros que para las moléculas del aire. Entonces, ¿qué pasa? Un globo de hule, el hule, el caucho natural, no es hermético, ¿no? Entonces hay unos pequeños orificios, poros, en el caucho natural. Entonces, si llenamos uno con helio y otro con aire, ¿no es cierto?, el helio es un gas monoatómico, más fácilmente pasará por esos orificios y el globo se desinflará más rápido que aquel que está inflado con aire, ¿no?, que es más denso, entonces se demorará más aquel globo con aire que el globo con helio en desinflarse. ¿Ya? Aquí nos presentan un ejemplo y una estrategia para resolver. Dice, un gas inflamable compuesto solo por carbono e hidrógeno se funde a través de una barrera porosa en unos 50 minutos. Observe qué nos dice del gas inflamable. Solo tiene carbono e hidrógeno, no tiene nada más, pero no sabemos en qué proporciones. Entonces, cuando un compuesto gaseoso tiene carbono e hidrógeno, es un hidrocarburo, ¿no es cierto? Hidrocarburo, ¿ya? Entonces, este gas inflamable, solo compuesto de carbono e hidrógeno, se funde a través de una barrera porosa, es de fusión, a través de un orificio o de orificios, en unos 50 minutos. Tiempo, ¿cierto? En las mismas condiciones de temperatura y presión, eso es importante,
un volumen igual de vapor de bromo, aquí ya identifica al gas, ¿sí? Este que estamos comparando con el primero, dice un volumen igual de vapor de bromo, el bromo Br2, tarda, observe, en las mismas condiciones, del 1 50 minutos, el otro 4,73 minutos, aquel que es de bromo, ¿ya? Tarda 4,73 minutos en fundirse a través de la misma barrera. Calcule la masa molar del gas desconocido, este hidrocarburo, y sugiera qué gas podría ser. Observe, es un problema, es un ejemplo de una interrogante de aplicación común y corriente, o de presencia de un problema muy frecuente. Entonces, muy bien, utilizamos la ecuación de Graham. Aquí reemplazamos, observe, ¿no?, las velocidades por los tiempos de fusión, ¿ya? Y entonces determinamos la masa molar. La masa molar del bromo no tenemos problema, Br2, 159,8 gramos por cada mol, y ponemos la interrogante en la que desconocemos, ¿no es cierto? Tenemos los tiempos, que reemplazan las velocidades, no hay inconveniente, y determinamos la masa molar. La masa molar es 16,1 gramos sobre mol. Como se trata de un gas que solo contiene carbono, hidrógeno, C y H, entonces vemos que hidrocarburo tiene una masa molar cercana a los 16,1. En este caso se trata del metano. Carbono tiene 12, 4 hidrógenos, 12 y 4, 16. Entonces el gas desconocido es que metano. Fíjense. Entonces, ¿cómo podemos determinar con relativa facilidad? Aplicando nada más, aplicando lo que estamos estudiando en este tipo de resoluciones de ejercicios y problemas. Entonces aquí tiene usted un ejercicio relacionado con lo anterior. Dice, un gas se libera de la fermentación de la glucosa y este fundirá a través de una barrera porosa en 15 minutos. Bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, recuerde usted, esas son condiciones sine qua non, es decir, que sin ellas no hay cómo aplicar la ley de Graham. En las mismas condiciones de presión y temperatura, el nitrógeno lo hace en 12 minutos. Calcule la masa molar del gas y sugiera qué gas podría ser. ¿Qué gas se libera en una fermentación? Señorita Carla Torres, ¿qué nos dice? Dióxido de carbono. Muy bien, correcto, mire. Entonces vamos a comprobar, gracias señorita. Entonces vamos a comprobar que lo que se libera en la fermentación es dióxido de carbono. Entonces aplicamos la ley de Graham y podemos resolver. Entonces aquí también se sugiere que podrían trabajarse más ejercicios. Teníamos hasta aquí, ¿cuántos? Veamos, contemos nuevamente. Tenemos por acá. Ya. Ya, desde ley de Dalton, ¿no? Tenemos de ley de Dalton 7. Volumen, Avogadro, ecuación del gas ideal. Teníamos acá 1, 7 son 8. Teníamos 2 más, 10. La densidad, 11. Y 2, 13. Masa molar, unos 2, 13, 14, 15, 16, 17. Estequiometría, 18. Y hagamos uno de difusión y uno de efusión. 20. Entonces tenemos 20 ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Jóvenes, preguntas. Sí, Ya, vamos a ver con...
Sí, escucho, señorita Antarihuana, sí, Entonces, estos serían 20 ejercicios y también hay que incluir los 10 de ayer, ¿verdad? no, los que tenía que subir ayer son 10 independientes, ¿no es cierto? Acá tenemos estos otros, vamos a ver los plazos, estos 20, ya, estamos acá, tema 2, gases ideales y sus leyes, vamos a los ejercicios. Observe, usted tiene que elaborar estos 20 acá. Sábado 19 de junio hasta las 21:42. Es decir, hasta el sábado 19 de junio tiene el plazo. Y Entonces, los 10 ejercicios que nos mandó esos son, ayer serían para este sábado y estos así, otros 20 bien, serían para este sábado. así es. Aquí teníamos el primer plazo para el sábado 12, ¿no es cierto? Y estos otros son para el sábado 19, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos tiempo suficiente, puede hacer tranquilamente, pero lo que sí les aconsejo siempre es que usted debe hacer los ejercicios que crea y necesite pertinentes. No se fije tanto en los que enviamos como tarea. Nosotros tenemos que ver que usted haga un trabajo, ¿no? Pero usted se va a poner la meta. Claro, de acuerdo al tiempo que usted dispone, también de las otras tareas, asignaturas. Pero usted ve que necesita profundizar ejercicios de tal o cual tema. Usted, por propia iniciativa, debe hacerlos. Aquí, en el texto de Chang tiene para cada uno de los capítulos unos 200 ejercicios. ¿No es cierto? Usted hace los que cree pertinentes, lo mismo de otro texto o de otros textos. Lo que pedimos acá es que usted presente estos 20, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene que hacerlos hasta el 19. Y el trabajo grupal, usted va a tomar las leyes de los gases, la ley de Avogadro, y nos va a organizar un organizador, vale la redundancia, gráfico, muy interesante el grupo. Entonces, en donde queremos ver iniciativa, inventiva, creatividad, mucho color, ¿no? En donde de un solo vistazo nosotros podamos ver, muy bien, mire, Charles en comparación de Gay-Lussac, qué características diferenciativas vemos o similitudes. Es decir, va a depender de su creatividad, de la creatividad del grupo, del trabajo colaborativo. Entonces eso lo va a plasmar en un organizador gráfico, lo sube al OneDrive, toma de ahí el link y eso coloca en el aula y también en el Teams. Lo mismo hace con los 20 ejercicios, lo resuelve individualmente, cada uno escoge los que va a trabajar y esos tiene usted muy bien asimilarlos, de forma tal de que cuando hagamos, yo creo que de aquí a la próxima semana, la primera evaluación parcial sobre gases, usted ya tenga un buen dominio y nos responda a las preguntas de esta prueba parcial muy bien. Eso nos va a enseñar que usted eh, ha repasado, ha atendido, ha estudiado, ha asimilado muy bien estos conceptos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud, Eh, Profe, yo, disculpe, es señor? acerca de los ejercicios del día de ayer. Nos dijo que teníamos que hacer 10 ejercicios, de los cuales eran 3 de conversión, que iban a estar en el libro de Chan, pero estaban solo 2. Puede ver en otro texto para que complete. Puede ser en cualquier contexto. Sí, sí. Ok, y los demás que en el caso de, en la guía estaban 2 ejercicios de esos, ahí estarían ya, suponiendo 5, los demás 5 podemos verlos en el mismo Chan o en cualquier otro Ya, libro. Chang tiene suficientes. Tal vez de presión hay menos, pero en los otros temas sí tiene suficientes. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, alguna duda? ¿No? De aquí tenemos la próxima semana, ¿no? Muy bien. Nos veremos el próximo día lunes. Jóvenes, trabajen, que les vaya muy bien, también descansen, trabajen en las otras cátedras y cuídense mucho, ¿no? Que les vaya muy bien.
Hasta la próxima vez. Hasta luego. Que les vaya bien. Todo, profe. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Luego, profe. Gracias, profe. Que les vaya bien.